Bueno, buenas tardes. De parte de la Comisión de Estudios Multidisciplinarios de Cava, les doy la bienvenida. Estamos con un problema de demora en el tránsito, pero tenemos que empezar la charla. Lamentablemente hay mucha gente demorada, pero vamos a empezar la charla ahora. Esta comisión se dedica a hacer estudios sobre la ciudad de Buenos Aires y cada 3 o 4 meses damos una charla con invitados que nos vienen a enriquecer de distintos puntos que tratan sobre la ciudad. Hoy contamos con un panel, la verdad, de lujo, con la doctora Leandra Scafati, el señor José Donati, del Instituto de Estadísticas y Censos, y la diputada Carla Carrizo, que también se encuentra demorada por el tema del tránsito. Vamos a comenzar la charla porque la doctora después tiene que salir, ¿no? No, bueno, está bien. La doctora Leandra Scafati es magíster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas de Milano Graduate School, magíster en Derecho y Economía del Medio Ambiente de Carlos III de la Universidad de Madrid, posgraduada en Finanzas de Harvard University y posgraduada en Periodismo Económico por New York University. Actualmente es presidenta del VAPRO, de una de las empresas. De una de las empresas del VAPRO, y es aparte ha sido consultora en Techin, Grupo Bember, y es conocida como la eco-woman del programa de Willy Coa. Así que le abro la exposición y después, al término de su exposición, si quieren hacer una pregunta, porque la doctora tiene que salir. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, lo más importante que además soy contadora y licenciada. Alguna vez tuve matrícula de esta casa, así que no me he dedicado tanto a estos temas, pero mis carreras de grado están vinculadas con esta casa. Por suerte no las has ejercido. No, bueno, sí, una parte de mi vida sí, no ahora. Y también, bueno, soy la fundadora de Ecomujeres, que es una ONG que trabaja por la sustentabilidad, por el desarrollo sustentable. Y hoy me han pedido que hable de la figura del liderazgo femenino, que es uno de los temas que trabajamos desde la ONG, para dar respuesta a este paradigma de la sustentabilidad que nos interpela. No sé si saben, pero la Ciudad de Buenos Aires fue la primera ciudad en certificar en ISO de ciudades sustentables. Esto es un dato bastante poco conocido. Lo hizo en el año 2014, si no me falla mi memoria, y fue la primera ciudad en el mundo en certificar con esta ISO internacional de ciudades sustentables. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires, como cualquier gran urbe, es una ciudad que tiene justamente todas las características de una ciudad no sustentable. Todos los problemas que le puedan caber a una ciudad en el mundo actual los tiene la Ciudad de Buenos Aires, justamente porque si a nivel global el promedio de la urbanización, esto quiere decir la cantidad de gente que viven en ciudades, es aproximadamente del 54%, y todos los pensadores científicos y organismos internacionales están preocupados porque ese número para el año 2030 va a llegar al 70%, hoy la Ciudad de Buenos Aires ya tiene el 92% de urbanización, con lo cual tenemos un pequeño problema ya solamente por la cantidad de gente que vive en Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a la densidad territorial. Si a eso le agregamos los problemas de transporte como el que estamos viendo hoy, tránsito, basura, consumo de energía, la cantidad de gente que entra y sale todos los días de la ciudad, que es casi igual a la cantidad de gente que vive en la ciudad, podemos entender por qué la Ciudad de Buenos Aires justamente tiene que trabajar en este paradigma de la sustentabilidad. Como me han pedido que hable de este tema vinculándolo con el liderazgo femenino, las mujeres tenemos algunas competencias y habilidades que nos son propias, que es parte de la presentación de hoy, que nos ayudan a trabajar esta transición hacia la sustentabilidad, o lo que se entiende por sustentabilidad hoy, que como yo digo, cuando dejemos de hablar, cuando hayamos resuelto el tema de la sustentabilidad, no vamos a hablar más de sustentabilidad, vamos a ser sustentables. Hoy todavía el mundo está muy lejos de empezar a hablar de sustentabilidad.
Algunos datos, qué nos está pasando a nivel global, pero que van a ver que es lo mismo que pasa en Argentina y ni hablar en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, hay tendencias que explican este quiebre del paradigma vigente, que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales y la hiperconectividad. Hoy estamos todos hiperconectados, independientemente de nuestra ideología política, social, económica, seamos quien seamos, todos tenemos acceso a estar conectados. Esto se llama hiperconectividad y esto hace que todos sepamos todo en todo momento. Esto cambió el paradigma. Esto hace 6 años no era verdadero. Hasta hace 5 años no existía Twitter. Digo, cosas que vemos todos los días. O sea, hay un crecimiento tanto de las redes sociales como de la hiperconectividad tan apabullante que lo que le pasa a las organizaciones en general, sean públicas, privadas o del tercer sector, no saben trabajar con esta hiperconectividad y con estas redes sociales. Entonces se paralizan. No pueden dar respuesta, no saben dialogar, que es uno de los secretos justamente de la sustentabilidad, poder dialogar, que bueno, es una de las características que tenemos las mujeres. Otra de las tendencias que se están viendo es el tema de los consumidores conscientes, estos de consumidores que empiezan a exigir otro tipo de producto y servicio. Este tipo de producto y servicio tienen que empezar a dar cuenta de cómo se produjo, cómo es el trabajo que está vinculado con el producto, cómo son los materiales que están vinculados con ese producto y cómo termina ese producto. Hubo un caso muy reciente, el año pasado, se habrán enterado, Apple terminó un gran directivo, el número 1 de Apple en Francia, preso por el tema de la obsolescencia programada, porque en Francia está prohibida y habían metido un software dentro de los celulares que cuando vos lo bajabas para hacer la actualización, te apagaba la batería. O sea, obsolescencia programada. La gente que bajó ese software se quedó sin celular, sin iPhone. Bueno, el presidente de Apple de Francia hoy está preso por haber sido parte de eso. Es el único país que tiene esa ley, entonces es el único que está preso. Pero lo que quiero decir es que hay una tendencia de los consumidores a empezar a exigir otro tipo de productos y servicios. Y después vienen todos los riesgos, ¿no?, que vemos todos los días y acá en Argentina son muy, muy claros. Por ejemplo, el tema de las manifestaciones sociales que justamente se organizan a través de las redes sociales. La primera manifestación social significativa fue en Egipto en el año 2009, cuando se derrocó un gobierno constitucional. No sé si se acuerdan, que salieron todo el pueblo de Egipto a derrocar al gobierno constitucional de ese momento. De ahí en más aparecieron un montón de movilizaciones de este tipo. En Argentina también tuvimos los cacerolazos. ¿Cómo se organizaban? A través de las redes sociales. Pero estuvieron los indignados, hubieron un montón de manifestaciones de este tipo a nivel global que descolocan a los líderes, descolocan a las organizaciones. Vuelvo a esto, que no saben cómo dialogar y cómo administrar eso que sucede en las redes sociales. Otro gran riesgo que estamos viviendo hoy es el tema de las xenofobias y los nacionalismos. Hay una tendencia ya hace más de 10 años, por más de que ahora se hace evidente, de una vuelta a los nacionalismos, una vuelta que comenzó con pequeños focos de xenofobia, sobre todo en Alemania. Fíjense, hoy justamente salió un artículo sobre este tema en Alemania del Este, no sé si lo leyeron, hay un movimiento dentro de Alemania del Este pidiendo que por favor no se termine con el tema de la xenofobia, porque reaparecieron los grupos neonazis, que en realidad no reaparecieron ahora. Yo hace más de 10 años que vengo leyendo noticias sobre la aparición de los grupos neonazis. Y después el nacionalismo lo vemos todos los días, están ganando todos, independientemente de la ideología política, si es de izquierda o de derecha, están ganando todos gobiernos nacionalistas en todo el mundo. Todos los días hay una noticia nueva sobre esto y no es casual. Es porque la gente cuando tiene miedo se aferra de aquel que le promete protección. Tiene que ver con eso, miedo a perder el empleo, miedo a los ataques terroristas que siguen creciendo en cantidad y en intensidad, miedo. Cuando la gente tiene miedo, automáticamente busca un papá que los cuide. Y aquel político que tiene la capacidad de hacer esta lectura es el que está ganando las elecciones. En todo el mundo está pasando, de derecha y de izquierda. Fíjense lo que pasó ahora en Suecia, la semana pasada. Casi gana por primera vez un partido de ultraderecha en un país que se ha manifestado siempre socialista. No ganaron por un piquín y ahora tienen que hacer una coalición de Estado porque no pueden
digamos, funcionar solo, pues un parlamento es un sistema parlamentario. A todo esto hay que agregarle el aumento de la población, el aumento de la pobreza. En la Ciudad de Buenos Aires, la población de las villas de emergencia creció tres veces en los últimos 10 años, y esto es algo que se dio en todos los conurbanos de todas las grandes ciudades de Argentina. ¿Y por qué? Y porque vuelvo a lo mismo, la gente busca protección, y si en la gran ciudad vos tenés educación, salud y algo de seguridad y trabajo, vas ahí. No es ni bueno ni malo, esa sí es una realidad. A pesar que en Argentina, nos gusta o no, vivimos del campo, ¿no? Pero a nadie le gusta decir esto o reconocerlo. Otro de los grandes riesgos con los que estamos viviendo son las crisis financieras, que les cuento que no es solo un problema de Argentina. A partir de la debacle del 2008, con la caída de Lehman Brothers, que de hecho ahora estamos cumpliendo 10 años en estos días, lo que pasó es que cambió la forma de las crisis financieras y económicas. Normalmente una crisis financiera económica duraba entre 6 y 8 meses y siempre se aplicaba una receta y con esa receta se salía adelante. Bueno, no están funcionando esas recetas. Ya pasó con la caída de Grecia, y desde entonces que todos los países que entraron de alguna manera digamos, en una crisis no han podido salir. De hecho, de la crisis del 2008 todavía no salimos a nivel global. Pero bueno, esto es todo lo que está pasando. ¿Por qué les cuento esto? Para que entiendan por qué hay un quiebre del paradigma y por qué podemos pensar que hay otro paradigma que se puede llamar sustentable o no. Eso es lo que todavía no sabemos. Cómo se va a llamar, porque estamos haciendo futurología. Y por supuesto, temas centrales que además en lo personal con los que tengo más empatía, que tienen que ver con el cambio climático, que ya no hay duda, nadie lo discute. A pesar de que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos lo niega, la realidad es que en Estados Unidos es uno de los países que más ha hecho por el cambio climático, porque está federalizado el tema, pues es un gran país federal desde ese punto de vista, y todos los gobiernos están trabajando por el cambio climático, así que en realidad no es el gobierno nacional el que hace los esfuerzos, sino cada uno de los estados. Y bueno, y los efectos del cambio climático nosotros en Argentina también los vemos, ¿no? Vimos la sequía, la inundación, y bueno, estuvimos viendo estos días Florence en Estados Unidos, en lugares donde nunca había habido este tipo de inundaciones. Digamos, no es que es lo normal, son cosas anormales dentro de la normalidad del clima. Por eso es que podemos definir que hay un cambio climático vinculado con la acción del hombre. Cambio climático hubo siempre. Básicamente, cambio climático quiere decir cambio en el promedio del clima normal. Lo que no es normal es la aceleración ni los efectos del cambio climático. Y cuando hay cambio climático, lo que pasa es que se pierde biocapacidad. La biocapacidad o biodiversidad es lo que nos permite a todos nosotros respirar todos los días. Si no entendemos que la biodiversidad es lo que permite que existamos como raza humana, no se va a arreglar, digamos, no vamos a sobrevivir. Y esto no es de tremendista, es real. El ser humano no puede vivir sin cierto nivel de biocapacidad. Y para que tengan una idea de lo que estoy hablando, la tasa de pérdida de biodiversidad diaria en el planeta Tierra es de 200 especies día. Está bien, a otros me pueden decir, bueno, aparecen especies nuevas, sí, pero es más rápida la tasa de pérdida que la tasa de nuevos descubrimientos. Entonces, sin biocapacidad, sin biodiversidad, no podemos ni siquiera respirar, olvidémonos de alimentarnos, tener nuestras casas, tener nuestra ropa. Y es muy importante, llega un momento que eso, una vez que se rompió el ecosistema, es casi imposible recuperarlo. Por eso aparecieron estas nuevas enfermedades que eran viejas, ¿no? Estamos viendo un montón de aparición de enfermedades tipo pandemias, como el ébola, como la tuberculosis, que creíamos que no existían más en el planeta Tierra. Existen y empiezan a aparecer de vuelta porque justamente son las bacterias y los virus los más resilientes como seres vivos. Entonces se meten en donde hay un quiebre del ecosistema. Los ecosistemas son sistemas perfectos, valga la redundancia. Donde se muere una piecita de ese ecosistema, se quiebra. Y a donde hay quiebres, donde aparecen estos bichitos que son mucho más resilientes y tienen más capacidad para subsistir. Y entonces por eso aparecen estas enfermedades que las creíamos que estaban desterradas y no están desterradas. Y además son más resilientes, porque digamos ya no las podemos atacar con los antibióticos que normalmente los atacábamos, porque vuelven y vuelven de una manera diferente.
¿Cuáles son los desafíos entonces que tenemos? Bueno, las generaciones millennial y postmillennial, que algunos lo llaman Y, Z o índigos, que también exigen cosas diferentes, no solamente el consumidor el que exige cosas diferentes, sino la gente joven te empieza a preguntar qué haces vos por el planeta, qué haces vos por la sociedad, y ahí es donde se genera, vuelvo a esto, el problema de las organizaciones y de los líderes de atender estos temas. No están preparados, no saben dialogar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver, ya que hablamos de cambio climático, con las huellas pararancelarias, como puede ser una huella de carbono, una huella hídrica. Argentina tiene un problema muy grande ahí. Nuestra huella de carbono es más alta que la huella global, y además estamos muy lejos de los centros de comercialización, con lo cual la huella de transporte es aún más alta. El 80% de la carga, como ustedes saben, acá el señor es experto en transporte, se hace por camión, con lo cual aumentamos aún más nuestra huella, y el país que va a ser competitivo hoy en este planeta, como se está planteando todo, es aquel que tenga huellas bajas ambientales, sobre todo la huella de carbono y la huella hídrica, dos huellas en donde Argentina es cero competitivo. Y ni que hablar, bueno, el tema de las desigualdades sociales y laborales no es solo un problema de Argentina, es un problema global. Los nini no son un problema de Argentina, es algo que pasa en todo el mundo. Si bien el desempleo global se mantiene aproximadamente en un 6%, cuando uno se mete dentro de la cifra, la juventud está cerca del 16%, con lo cual eso quiere decir que hay un montón de gente que se recibe de la universidad y hoy no tiene empleo. Tal es así que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, los estudiantes universitarios egresados le están haciendo juicio a las universidades tradicionales, porque normalmente, no sé si saben, pero en Estados Unidos y en Europa vos cuando aplicás te dicen, vos por venir a esta universidad y pagar lo que sale una universidad en estos lugares, tenés asegurado empleo en tal y tal y tal lugar. Como eso no está pasando, los chicos están diciendo, fui estafado, así que te hago juicio. Están haciendo juicios los famosos class action, que acá todavía no existe, pero son los juicios de clase, en donde un grupo de personas se junta y exige un reconocimiento. Y lo van a ganar, porque se sienten estafados y van a poder explicar que se sienten estafados. Todo esto cambia el paradigma que nosotros conocíamos. Y entonces, bueno, justamente se necesita esta capacidad de diálogo, esta capacidad de empatizar, esta capacidad de cooperar que tienen las mujeres. Algunos datos sobre las mujeres a nivel global. Las mujeres, en primer lugar, somos la mitad. De más, somos un poquito más que la mitad. Así que ahí tenemos un tema de cantidad, si nos gusta. Asimismo, somos más estudiosas. Somos las que más terminamos la universidad y las que más terminamos las escuelas técnicas, más que los hombres. Ahí tienen todas las estadísticas si las quieren leer. Otro tema fundamental que tienen las mujeres es que como definimos el 80% del consumo, y acá los hombres no se rían, siempre vienen con el chiste de que claro, bueno, vamos de shopping, no, el consumo es mucho más que ir de shopping. El consumo es qué se come, cómo se come, qué se cocina, los chicos, la luz, la plancha, el lavarropa, digo, todo esto es el consumo, es cada vez que prendo una perillita. Bueno, en todo eso hay una definición de una mujer en el 80%. De cada dólar que se gasta, 80% lo deciden las mujeres. Entonces, ¿cómo? Vuelvo al tema del consumidor consciente. Como consumidor consciente yo tengo la posibilidad de elegir. Entonces, cuando voy a comprar un producto o cuando decido algo en la casa, ¿sí? Como ama de casa puedo enseñar a todos los que están en la casa a cambiar hábitos o pedirle al que me vende algo que sea más responsable y más cuidadoso con el ambiente y con la sociedad. O sea, más sustentable. También las mujeres en los países pobres somos más o menos la mitad de los trabajadores agropecuarios del agro. Sin embargo, por supuesto que no administramos el recurso que producimos. Lo cobran los hombres y trabajan las mujeres. Este es un dato estadístico, no lo digo de feminista. Pero si pudiéramos administrar, y esto está comprobado, si pudiéramos administrar ese ingreso que recibimos por el trabajo en el campo, no solamente podríamos reducir la pobreza, se estima en casi un 17%, porque además de las pobres, las mujeres somos las más pobres de todos y las más vulnerables, ahora vamos a ver algunos datos,
sino que además está comprobado que las mujeres del 100% de lo que reciben, el 90% lo gastan en su familia o en su comunidad y solamente el 10% lo dedican para cosas que quieren ellas, mientras que los hombres es inversamente proporcional. Por supuesto estamos hablando una vez que se pagaron los gastos comunes, ¿no? O sea, del exceso de ingreso, así funciona la mujer. 90% para la familia y la comunidad y 10% para ella, el hombre es inversamente proporcional. Y esto no lo digo yo, es un informe del Banco Mundial del año pasado. Pero bueno, como les dije, somos las más vulnerables, las más pobres de todos los pobres. Hay más o menos, para que tengan una idea, de los 1.300, 1.400 millones de pobres que hay hoy en el mundo, el 70% son mujeres. Y eso básicamente tiene que ver con la vulnerabilidad, porque no tenemos acceso, hay países, la mayoría de los países, donde hay pobres, donde vos no podés sacar un crédito si sos mujer, esto es real, independientemente que puedas demostrar ingresos. No podés tener acceso a tierra si sos mujer. Y además pasa algo rarísimo, no hay servicios, lo que llaman servicios de extensión, no hay capacitación para mujeres. Todas las capacitaciones, en los que se llama capacitaciones de extensión para generar desarrollo local, están pensadas o para jóvenes o para hombres. Se olvidaron de las mujeres, a pesar de que son una fuerza productiva y laboral muy importante, y sobre todo en los lugares pobres. Así que bueno, después, bueno, por supuesto, esto ya lo hablan todas, pero se los cuento, la brecha salarial y el tema de los empleos por sexo. En Argentina es peor que la media global, la brecha salarial a nivel global es 24%, en Argentina es el 33%, y el tema de trabajos por sexo excluyente es el 60%, en Argentina también es peor que la media global. ¿Algún otro datito que no les haya dicho? Este dato es muy interesante. El año pasado se hizo un estudio de los fondos de inversión globales y el estudio demostró que aquellos fondos que estaban liderados por mujeres tuvieron una rentabilidad 200% mayor que los fondos que estaban liderados por sexo, o sea, eran mixtos o por hombres. Y esto es un dato del Financial Times, un grupo periodístico que se dedica a estudiar este tipo de cosas. Ahora, del total de fondos, había una mujer líder por cada 20 varones líderes, o sea, digo como dato. Así que si quieren ganar más plata, tienen que poner a mujeres a cargo de fondos. Ahora, fíjense una cosa, en el año 2015, y ahora ya entramos más en lo que es la política global de la sustentabilidad, en el año 2015 pasaron varias cosas. La encíclica papal, ¿sí? La Laudato Si, en donde hablaba de cuidar el planeta, que era nuestra única casa. Pasó también los Objetivos de Desarrollo Sustentable en septiembre, que reemplazaron los Objetivos del Millennium, que a todo esto no se habían cumplido, eran 8, pretenden que cumplamos 17, pues si quieren lo hablamos. Y pasó en diciembre la COP21, que es el Tratado de Clima, que también vino a reemplazar un tratado que fracasó, que es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fracasó como tratado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero global, y aparece en el 2015 el Tratado por el Clima, que lo firmaron 193 países, si no me acuerdo mal, y estuvo ratificado después por los diferentes, había que ratificarlo por Congreso, por más del 90% de los países que lo firmaron. Argentina también lo ratificó, nuestro Senado lo ratificó. Lo que busca el Tratado del Clima era justamente reducir emisiones en serio, todos los países por igual, no como era el Protocolo de Kioto, que tenía diferentes niveles. Pero, bueno, siempre es el tema, dos cosas, había que poner plata, eso fue en el 2015, estamos ahora entrando, vamos a la tercer COP después de esa, ahora en diciembre, todavía el fondo famoso sigue sin tener plata, pero además, miren un minuto esa foto que ven acá atrás. Una de las cosas que a mí me puso muy contenta en el 2015 fue que se habían dado cuenta que la mujer era la que podía liderar el cambio. Todos los workshops de esa COP21 fueron sobre la mujer tiene las competencias para liderar el cambio. Miren la foto de los líderes. Creo que si hay 3 mujeres es mucho. Digo, como dato de color. Así que bueno. ¿Cómo nos podemos hacer escuchar? Bueno, algunas cosas ya las dije, ¿no? Estamos definiendo el gasto global. Somos por lo menos casi la misma cantidad de hombres que mujeres, podemos generar más de un 3% de PBI anual si nos dan la plata que nos corresponde cuando trabajamos.
Y además tenemos estas tres características o estas tres competencias que nos son propias. Primera tiene que ver con una competencia biológica que no la pueden sacar, por lo menos hasta ahora la ciencia no lo logró, que estamos preparadas para dar vida. Demos o no, esto nos permite tener una función de protección que es instintiva. No es que queremos o no queremos proteger la vida, la protegemos instintivamente en todas sus formas. Esto está estudiado, es natural, esto se ve además en el resto de la naturaleza. Siempre la madre protege a la cría y tiene que ver con esta característica que nos dieron, digamos, de poder dar vida. En segundo lugar, psicológicas. Yo les dije que uno de los problemas más grandes que había con los líderes y las organizaciones transnacionales actuales es que no saben cómo trabajar tanto desde los millennials a las manifestaciones, a las redes sociales. Están desorientados, no saben para dónde va. Bueno, nosotros tenemos dos capacidades, que sabemos compartir y empatizamos naturalmente. Y esto es un tema fisiológico. Nuestro cerebro funciona de manera tal que, y aunque es más chiquito y pesa menos, eso tiene que ver con la forma en que están las neuronas de nuestro cerebro, no tiene nada que ver con la inteligencia. O en todo caso tenemos inteligencias diferentes. Eso nos permite, la forma en que están nuestras neuronas conectadas, interconectadas, y el tipo de hormonas que tenemos, nos permite empatizar, que es una reacción química. La empatía es una reacción química, no es algo que podamos controlar. Y bueno, y lo tenemos las mujeres. Y también lo otro que tenemos las mujeres tiene que ver con el pensamiento por procesos. El hombre piensa por metas, la mujer piensa por procesos. Y en el paradigma de la sustentabilidad, con esto de que tenemos que ver esto que les decía, los procesos ecosistémicos, ver el todo, no permitir la existencia de, por ejemplo, residuos, cuando les contaba lo de obsolescencia programada, y miles de otros temas que les podría contar sobre esto, pero básicamente pensar en este modelo sistémico y lateral, justamente esta forma de pensar de la mujer por procesos, en donde veo toda una cadena, es el modelo perfecto para liderar el proceso hacia la sustentabilidad. Después, bueno, algunas de estas características ya las dije, la diferencia entre los liderazgos, que no quiere decir ni que somos mejores ni peores, simplemente que tenemos diferentes competencias y diferentes maneras de ser. El hombre es jerárquico, el hombre es militar en cuanto a su forma de liderar y, bueno, por supuesto, porque piensa por metas. Entonces tiene que llegar al objetivo no importa cómo. La mujer, al cooperar y al empatizar y al pensar en proceso, trabaja mejor en equipo, es más colaborativa, es más solidaria, que es uno de los problemas que estamos teniendo hoy. ¿Cuál es la agenda global? Yo les dije, vinieron los Objetivos de Desarrollo Sustentable en el 2015, septiembre, a reemplazar las del Pacto Global, que habían fracasado rotundamente. Básicamente son 17 objetivos de los cuales nadie puede decir que no están buenísimos, ¿sí? A mí me gusta este gráfico, que no es como normalmente se presentan los ODS, porque me parece que explica bien los 4 niveles que proponen los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El primero tiene que ver con la Pachamama, la biosfera, el territorio, cuidar el clima, que es la biodiversidad. Después está la parte del cuidado del agua, la parte del cuidado de los mares y océanos, la parte del cuidado de la tierra, del suelo. Esos son los 4 de la Pachamama, los que ven ahí abajo. Después tenemos 8 que están vinculados con la economía, con esto que les decía, estos modelos ecosistémicos, pensar en producción y en consumo responsable, pensar en la reducción de las inequidades a nivel empleo, los empleos verdes, qué es lo que se viene, cómo vamos a hacer. Todo el tema de la energía, que seguimos sin entender, todavía en Argentina estamos debatiendo tarifas cuando tendríamos que estar debatiendo qué matriz energética vamos a tener, porque los países que van a ser competitivos son los que tienen una matriz limpia, simplemente por el tema de la huella de carbono. Y esto ya no está en discusión, en ningún lado. Los fondos globales, a ver, yo siempre dije que teníamos que tener 2 grandes actores para que esto empiece a andar. Por un lado, el consumidor, que ya hace más de 10 años que estaba exigiendo otros productos y otros servicios. Eso ya está, bien o mal ya están exigiendo y cada vez más. Y por el otro lado, el inversor, la plata, siempre es la plata. A un lado está el consumidor que te compra todos los días algo y que por ahí algún día te bota. Y por el otro lado está el inversor, que es el que te permite hacer tus negocios. Yo dije, el día que el inversor decida ir
por una agenda verde de verdad, una agenda sustentable, el mundo va a cambiar. Bueno, y esto empezó a pasar hace 2 o 3 años. Hace 2 o 3 años que hecho empezó en una universidad el gran conflicto. ¿Saben dónde empezó? En una universidad inglesa, en Oxford. Los estudiantes de Oxford le dijeron a la universidad, ustedes saben que las universidades americanas, inglesas, es muy común que tengan fondos de reserva con aportes de los propios exalumnos y alumnos inclusive, y con eso dan becas. Bueno, dijeron que no podía ser que el fondo de Oxford, esto fue hace 3 años por alumnos de economía de Oxford, ya que estamos en el Consejo de Ciencias Económicas. Le hicieron un planteo a la universidad, dijeron, no puede ser que el fondo de Oxford invierta en combustibles fósiles. Y tuvieron que dar una explicación los que administraban los fondos, y tuvieron que irse de desinvertir en combustibles fósiles. Y empezaba a pasar en todas las universidades. Esto fue hace 3 años más o menos. De ahí en más, todos los grandes fondos de inversión, que son los que la mueven de verdad, empezaron a hacer sus políticas de desinversión. Algunos directamente prohibieron seguir invirtiendo en combustibles fósiles y afines, y otros están migrando hacia, porque no es tan fácil tampoco, ¿no?, salir de ciertas inversiones, porque no es que el petróleo no se va a usar más, se va a usar menos, y por supuesto ya en temas de matriz energética, digamos, en el resto del mundo no está más el debate, nosotros seguimos debatiendo, pero el resto del mundo no lo debate más. Ya, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ya está definido que para el año 2030 no va a circular ningún auto a combustión. Eso ya está definido, está prohibida no solamente la comercialización, la circulación. 2030 es dentro de menos de 15 años, digo, no es que... entonces, bueno, el mundo está yendo para otro lado. Y después, de la parte social, ¿no?, de los ODS, en donde, por supuesto, está el tema de salud, como estaba en los objetivos del milenio, está el tema de la educación, todos queremos que haya una educación accesible para todos, la parte de la desigualdad de géneros, ahí yo, digamos, creo que lo que hay que hablar es de diferencias, no tanto desigualdad, pero bueno, es para otro debate, no es para este debate, no me convocaron para esto. Está el tema de la pobreza, el hambre cero, por supuesto, todas cuestiones que todos queremos que sucedan, ¿no? Nadie quiere que haya pobres, nadie quiere que haya hambre. En el mundo hoy es tan ridículo nuestro mundo y tan inequitativo que tenemos casi la misma cantidad de obesos que de gente que no come todos los días. Tenemos alrededor de 800 millones de obesos y 1.000 millones de personas que solamente comen un plato de comida al día. Digo, una desproporción e inequidad y hasta promiscuidad de los desequilibrios que hay. Y por otro lado tiramos todos los días se tira en el mundo 1/3 de la comida que se genera, que se produce, que podríamos estar alimentando a toda la gente que no come. Eso también es verdad en Argentina. Y si miran sus tachos de basura, por si no me creen, ¿cuánto de lo que ustedes tiran en su tacho de basura es comida? El 40%. El 40% de su tacho de basura es orgánico. Eso quiere decir que es comida, bien o mal, por si creen que no son parte de esto. Y bueno, el último nivel que habla los ODS es el de alianzas estratégicas. Y bueno, y también todos estamos de acuerdo que tenemos que conversar y dialogar entre todos y formar alianzas estratégicas entre lo público, lo privado y el tercer sector para dar solución a todos estos problemas que son cada vez más grandes y son cada vez más difíciles de resolver, pero básicamente por la falta de diálogo. Entonces, resumiendo esto, con el pedido que me hicieron hoy, la Agenda 2030 se habría que resumirla, que es la de los ODS, se habría que resumirla en 3 grandes temas. Para mí es alianzas y gobernanza. Gobernanza entendida esta como transparencia, ¿no? Ahora estamos pasando por un proceso bastante complejo en Argentina con este tema. Me parece que está bueno el debate y a ver si podemos ir hacia un lugar de mayor transparencia. Además, hoy con las redes sociales vuelvo a lo mismo, que fue el primer punto de mi presentación. No te puedes esconder más abajo de la alfombra. Así que por las buenas o por las malas, la transparencia va a venir. El segundo gran ítem es el tema de economías por procesos y de modelos ecosistémicos. Empezar a pensar la economía diferente. Nosotros seguimos pensando en términos de PBI, no nosotros, el mundo. El PBI es una medida que no mide nada. ¿Qué quiere decir? Producto Bruto Interno Per Cápita. Hoy
No mide nada eso, no te mide un desarrollo humano, no mide nada. Entonces, bueno, esto es uno de los grandes debates que nos debemos. ¿Cómo vamos a medir? ¿Qué vamos a medir? ¿El crecimiento o el desarrollo? Estos son los debates que se están dando hoy a nivel global. Y el tercer gran punto es el tema del cuidado, del planeta, de la comunidad, de las personas. Bueno, y para todo esto, todas las competencias que brevemente le conté de la mujer, en donde tiene esta mirada desde lo biológico, desde lo sociológico, desde lo psicológico, del cuidado, de la protección, de los procesos, de la cooperación y del diálogo, tiene las herramientas ideales para afrontar el debate de la sustentabilidad. Nada más, gracias. Sí, lo que quieran. Sí, bueno, si alguien quiere realizar alguna pregunta. ¿Cómo no? En primer lugar, felicitarla por... Bueno, gracias. En segundo lugar, y dado que estamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿Cómo no? la profesión de Ciencias Económicas en los últimos años ha avanzado en el tema de balance social. Usted decía recién, respecto de que el PBI no indicaba nada. El balance económico-financiero dice poco. Totalmente. El balance social dice mucho más, y dice mucho más respecto de estos temas de sustentabilidad especialmente. Entonces yo creo que ese es uno de los temas sobre los que los profesionales debemos estar trabajando intensamente. Totalmente. Le voy a contar algo, una buena noticia. Está en este momento en elaboración a nivel global. Van a dejar de hacer el balance social y el balance económico. Se está armando unas normas internacionales, están por salir en estos días, los que me siguen en la radio se van a enterar. Acá tengo un fan, por eso lo digo. Se están elaborando en este momento normas contables para hacer balances unificados. Porque también, si bien el balance social fue una mejora, y comparto, no lo toman tan en serio. A ver, es algo, pero no tiene, digamos, responsabilidades, digamos, por lo que uno pone ahí, más que algún escrache en las redes sociales si no le gusta lo que uno dice. Va a ser más parecido, lo que se está armando son normas contables en donde realmente se incluyen las 3 variables. Esto está en elaboración, está por salir, de hecho ya hay borradores dando vuelta que a veces salen a la luz. Así que por eso digo, está muy avanzado el tema y no nos podemos quedar tan atrás. En Argentina estamos muy atrás de todos estos temas. Por ejemplo, otro tema que está saliendo es el tema de las normas para lo que es las finanzas verdes. Hay una mesa internacional, ahora por suerte esperemos que Iram Labra está tratando de armarla para todo lo que es como los préstamos, los créditos y los bonos verdes. Bueno, ¿cómo lo estandarizás? Porque hasta ahora era todo, bueno, a la buena voluntad, un poco como es el balance social, que es una buena iniciativa, pero que no está estandarizado. Bueno, se está yendo en este sentido, de estandarizar todo ese tipo de normas para que todos hablemos de lo mismo y que además no haya el famoso greenwash, ¿no? Que digamos que no sea para la popu, que sea genuino. Así que buenísimo el tema que lo sacó, dado que estamos acá, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Ya que tocaste el tema de la pobreza, ¿no? Y bueno, que desde el punto de vista social nos interesa a todos, a mí particularmente es un tema que hace mucho tiempo, cada vez que me toca exponer también menciono y hablo sobre el tema. ¿Cuál sería desde tu óptica, desde tu punto de vista y desde tu exposición que fue tan maravillosa, una política de Estado en el corto, mediano y largo plazo para intentar de alguna manera reducir la pobreza? Ya sabemos que pobreza cero es algo casi utópico, pero sí, aunque sea en nuestro país, ¿cuáles serían, cuál sería el aporte que podría hacerse desde el punto de vista público, ¿no? Para reducir esa tasa tan flagelante, si existe el término, ¿no? Sí, bueno, es doloroso la pobreza, ni que hablar. Yo realmente creo en la educación y parece un latiguillo, pero creo que no hay otra forma de salir de la pobreza sin educación. Con lo cual creo que la política de Estado debería estar ahí y lo que tenemos es que cambiar el formato de la educación. No es un tema argentino nada más, es un tema global. Recién ahora hay algunas iniciativas intentando entender lo que pasa,
Hoy la escuela está muy desactualizada de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está pasando que los docentes no están a la altura de los alumnos. Esto es independiente del nivel social, ¿eh? Hoy los chicos aprenden más por YouTube que con el docente en clase. Entonces, poder cambiar la metodología y que el docente, por ejemplo, pase a ser un coach, un tutor, más que el típico docente tradicional. A ver, nosotros estamos con el modelo de la revolución industrial. Hasta la disposición de las aulas tiene ese formato. Entonces, poder cambiar hacia un lugar en donde los chicos puedan... A ver, acá es importante, ¿no? La educación entendiéndola con darle herramientas para este mundo que se viene, que no es el mundo de la revolución industrial, que es el que está desapareciendo. Y ese mundo requiere herramientas de no solamente las que dije acá, de empatía, trabajo en equipo, cooperación, sino de pensamiento lateral. Para lo cual se necesita investigación, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, cosas que en las escuelas no se enseñan, independientemente del nivel económico. Y esto no es tan difícil, es nada más pensar en una política pública en donde el docente entienda su rol y se quiera capacitar en esta nueva forma, porque eso es uno de los problemas más grandes que tenemos, es un docente que se niega a adaptarse, y un alumno, independientemente del nivel social que tenga, que sabe más que el docente, porque hace así, tiene la información y seguro es mejor que la que tiene el docente en ese momento, y el docente que no se anima a decir no sé. Qué importante decir no sé. Bueno, todo esto no es tan difícil, hay que animarse. Son cosas disruptivas, no podemos seguir pensando como pensamos en los últimos 300 años. Eso es lo primero que hay que entender. Para eso necesitas poder educar a los chicos de una manera diferente y generar los nuevos empleos, que tampoco se está haciendo en Argentina. Los nuevos empleos vinculados, por ejemplo, con todos los empleos verdes, que son desde, a ver, si querés hoy, si vos te comprás un termotanque solar y lo querés poner en tu casa, no tenés instaladores. No existen. Entonces, todo eso, hay todo un desafío por delante que tenemos en Argentina, digamos, desde escuelas de oficios a ingenieros, lo que sea, digamos, ¿no? Toda la parte de programación, de robótica, todo eso que, digamos, es poco y nada lo que se está enseñando, pero son los nuevos empleos que se vienen. Entonces, en vez de estar preocupados en los empleos que se pierden porque hay justamente una transición, hay nuevas formas de, por ejemplo, trabajar en la industria. Bueno, ¿cómo adapto la educación para que esos chicos puedan tener un empleo y no sean los nuevos pobres? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, pensar en los empleos que se vienen y pensar en la educación, para mí. Y la única forma de salir de la pobreza es ahí, es acompañando a los chicos para que se puedan quedar dentro del sistema. Esa es la clave. Es difícil, sí, pero hay que animarse también, ¿eh? Más que difícil, hay que animarse, son definiciones políticas. Bueno, una preguntita al margen. ¿El Banco Provincia va a establecer alguna línea de crédito para empresas que quieran reconvertir su... Hay créditos. Yo igual no estoy en el Banco Provincia. El grupo del banco, digo, claro, por las dudas. Sí. Igual hay líneas de crédito. Mira, hay líneas de crédito en el BICE, te digo lo que sé que hay en el mercado, para ir a la transición productiva, bastante buenas, digamos, dado el contexto en el que estamos financiero local. Y hay algo en el Banco Ciudad y en el Banco Provincia. Son líneas verdes, hay. Bueno, y después tenemos reconversiones como Toyota, que reconvierte su matriz energética, pero fabrica gasoleros. Sí, pero bueno, pero solo en Argentina está pasando eso, ¿eh? El resto de las automotrices a nivel global, si vos ves, están todas migrando hacia híbridos, ya casi nada, inclusive, a eléctrico y a hidrógenos. Toyota, de hecho, tiene el primer auto de hidrógeno lo tiene Toyota, ya hace como 4 o 5 años lo lanzó, y cuando lo lanzó fue un éxito que no dio abasto, digamos, no me acuerdo ahora los números, pero que había previsto producir 100.000, te estoy diciendo una gansada porque no me acuerdo los números, y la demanda fue por 1 millón, una cosa que los descolocó totalmente, y ya tienen vendida toda la producción de los próximos, no sé, 10 años. Hidrógeno es vapor de agua lo que emite, está claro que no emite nada, ¿no? Es genial. Es todavía una tecnología cara. Pero en el resto del mundo los autos eléctricos no están en discusión, no son es un commodity. Sí. Antes no, hace 5 años eran caros, ahora es un commodity. Bueno,
Te queremos agradecer la Bueno, presencia. muchas gracias a todos Está por bien. invitarme, por Bueno. recibirme. Ha sido un honor recibirla en esta casa. Bueno. Va a partir, Bueno, yo justo hoy tenía otro evento. De hecho, falté a la radio, les Sí. di, que no faltó nunca, pero bueno, me había comprometido. Pero hoy justo hay otro evento también de la fundación que presido, así que nos tenemos Bueno, que ir. despedimos a la Lamento, doctora. gracias. Sí. Ay, sí, fotito. Perdón, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran. Sí, genial. Bueno, llegué un poquito tarde por el tránsito, pero estoy. Genial, lo escuchamos. Listo. No, no traje. Bueno, a continuación seguimos con el licenciado José Donati, que es director general de Estadísticas y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante todo quería agradecer a las autoridades del Consejo por la invitación y a los presentes en esta velada. Bueno, sí, soy José Donati, soy director de Estadística de la ciudad, soy economista, tomo 8, folio 217, así que en parte es como estar en casa. La ciudad de Buenos Aires tiene su oficina estadística desde el año 1887. O sea, la ciudad tiene una trayectoria de 130 años de formación y generación de su acervo estadístico. Eso combinado con la práctica y luego el cumplimiento de normativas que hace que la mayoría de las estadísticas sociodemográficas se contabilicen o se computen por género. La combinación de ambos factores genera una gran oportunidad de evaluar la situación de las mujeres en la ciudad con perspectiva histórica. Por lo cual creímos conveniente o útil traer una pequeña selección de indicadores de la Ciudad de Buenos Aires que muestran las diferencias entre la situación de las mujeres y de los hombres. Después de la presentación les voy a contar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con la participación de la dirección en la agenda de género de la ciudad, que es bastante importante en este momento. Así que bueno, empezamos con la parte de indicadores. Ahí va. Bueno, esta primera presentación, esta primera filmina, estamos viendo lo que yo les voy a comentar al final, que es una de las iniciativas recientes que tienen que ver con la agenda de género, que es la formación de un sistema de indicadores de género. Yo después les voy a contar un poco las características de ese sistema. Metiéndonos en el paneo de algunas estadísticas que tienen que ver con la situación de hombres y mujeres en la ciudad, acá la primera filmina nos muestra que las mujeres, como dijo la colega que habló antes, son mayoría también en la ciudad de Buenos Aires. Si uno mira el total de población de la ciudad en este momento, algo más de 3 millones de personas, el 55% son mujeres, el 45% son hombres. La tasa de feminidad, por lo tanto, hay 114 mujeres cada 100 hombres en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Y tiene una esperanza de vida mayor. La medición, el último dato censal dice que las mujeres viven en promedio 80 años, los hombres vivimos en promedio 74 años. Hay una diferencia de 6 años a favor de las mujeres. Este último
factor. Indica que la esperanza de vida mayor y la mayor cantidad de mujeres nos arroja una vejez feminizada. Si nosotros tomamos la población de 65 años y más, considerando si ese fuera el total de la población, vemos que el 62% de ese grupo etario son mujeres y el 38% hombres. Si miramos después la participación de cada género en el total poblacional, vemos que el 13% de la población de 65 años y más son hombres y el 19% mujeres. Esto es reflejo de lo que yo les decía, básicamente de una mayor esperanza de vida. Después nos metemos un poco con la tasa de fecundidad. Ahí la tenemos en descenso. Si miramos un corte histórico más o menos reciente, tenemos que en el año 91 el nivel de fecundidad era, en promedio, cada mujer tenía casi 2 hijos. Ese era el promedio total de la ciudad. Si miramos ese dato, el dato más reciente, que es el dato de 2017, estamos en 1,5 hijos por cada mujer. Y así, paralelamente con esto, aumenta la edad donde la mujer es madre por primera vez. En el año 91, la edad promedio era a los 28 años. En el 2017, estamos en 31 años. Bueno. Acá nos metemos un poco con la parte de nupcialidad. Tenemos un constante descenso del número de matrimonios. Si comparamos los datos de 1990 y de 2017, la cantidad de matrimonios descendió un 47%. Y asimismo aumentó la edad, el promedio en el cual la mujer tiene su primer matrimonio. O sea, en promedio en el año 91 era a los 28 años, ahora en el año 2017 es a los 33 años. Bueno, acá estamos viendo un poco los distintos tipos de uniones. Vemos que, si bien, como vimos, disminuye el porcentaje de mujeres que se casan, aumenta paralelamente el porcentaje de las personas que están divorciadas o separadas. Digamos, es un fenómeno que uno explica en parte al otro. Después acá hay un tema que es un tema importante en toda la ciudad de Buenos Aires. Si uno mira la composición de los hogares de la ciudad, va a observar que ahí hay un fenómeno cada vez más presente, que es el del hogar unipersonal. Si uno mira los datos del 2017, tenemos que casi el 40% de los hogares, 36,8%, son unipersonales. Si uno mira ese dato en un dato no tan lejano en el tiempo, con el año 2002, ese porcentaje era 25%. O sea, tenemos un constante y violento incremento de los hogares unipersonales. Si uno mira un poquito el cuadro de la derecha, observa que si uno mira los cortes de edad más jóvenes, digamos, si uno mira la edad hasta 29 años, es parejo la cantidad de hogares unipersonales en los cuales el jefe es hombre o el jefe es mujer. Se mantiene y hay una violenta reversión de la tendencia en la edad de 60 y más. Ahí es donde es predominantemente importante la presencia de hogar unipersonal con presencia femenina. O sea, es el hogar donde vive la mujer mayor sola, generalmente viuda. Ese dato es bastante importante y significativo de una tendencia, digamos, porque se está dando en un periodo corto de tiempo. Ahora nos metemos un poquito con el tema del mercado laboral. Si miramos, comparamos los datos de 2017 con respecto a los datos de 2003, vemos que hay una mayor participación de la mujer en el mercado laboral. Si miramos la tasa de actividad o la tasa de empleo, vemos que, si bien la de los hombres entre 2003 y 2017 se mantiene estable, hay un importante avance de la mujer en el mercado laboral remunerado, por lo menos, ¿no? Pero, como contrapartida de esto, si miramos qué les pasa a las mujeres que trabajan, vemos que están más afectadas por el desempleo y el subempleo. Estamos mirando datos del último trimestre de 2017, vemos que hay casi 3 puntos más de mujeres desocupadas que de hombres desocupados y casi más de 4 puntos más de mujeres subocupadas, o sea, mujeres que trabajan pero desearían trabajar más horas,
respecto de los varones. Acá estamos un poco en... esto es un dato muy interesante. En el año 2005 y en el año 2016 la ciudad organizó la encuesta de uso del tiempo. La encuesta de uso del tiempo permite medir el trabajo no remunerado, o sea, el trabajo que se realiza dentro del hogar. Si miramos los datos de 2017, observamos que en promedio el hombre dedica más horas al trabajo para el mercado. O sea, casi 9 horas le dedica al hombre contra 8 horas que dedica la mujer. Pero si miramos la parte del trabajo doméstico no pago o el trabajo de cuidado de personas, vemos una muy importante diferencia a favor de las mujeres. Digamos, las mujeres dedican en promedio 3 horas y media casi por día al trabajo doméstico no pago, mientras que los hombres le dedicamos algo menos de 2 horas. Si vamos a la parte de cuidado de personas, de miembros del hogar, las mujeres le dedican 5 horas y media casi por día a ese tipo de tareas, los hombres le dedicamos menos de 4 horas. Les decía que la encuesta se hizo en 2 años, en el 2005 y 2016. Si uno observa ambas encuestas, va a notar que el hombre tiene mayor participación en las tareas de trabajo doméstico no remunerado. Si uno pregunta en el 2005, solamente 7 de cada 10 hombres decían que efectuaban algún tipo de tarea doméstica no remunerada. Si los datos de 2016 dice que el 80% de los hombres dedicamos tiempo a las tareas domésticas de trabajo no remunerado. Para tener una dimensión de lo que significa en términos económicos lo del trabajo no remunerado, hicimos una suerte de medición de la cuenta satélite y el trabajo no remunerado tiene representa el 13% del Producto Geográfico Bruto de la ciudad. La ciudad tiene un Producto Geográfico Bruto de alrededor de 100.000 millones de dólares anuales. De ese total hay un 13% que es el que corresponde al trabajo doméstico no remunerado. De ese 13%, el 70%, o sea, 9 puntos de esos 13, está efectuado por mujeres, el resto por los hombres. Ello es una pequeña recolección de indicadores. La mayoría de estos indicadores surgen de lo que yo les mostré en la filmina inicial, que es el sistema de indicadores de género. Les cuento un poquito la historia de ese sistema. El sistema en realidad busca poner evidencia estadística de las brechas de género para poder direccionar correctamente las políticas públicas tendientes a reducir justamente la brecha de género. No perdamos de vista que la ciudad adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 y uno de ellos es la igualdad de género. Por lo cual, si uno quiere establecer políticas correctas tendientes a la igualdad de género, lo importante es fundamental tener evidencia estadística de cuáles son las brechas. Les decía, el sistema se organizó por el trabajo conjunto de diversas áreas de la ciudad, participó ONU Mujeres y CEPAL. Y también la Universidad de Luján, porque aportó soporte técnico, es una institución con amplia trayectoria en las cuestiones demográficas. El sistema son 65 indicadores que se actualizan anualmente, que provienen la mayoría de registros administrativos o de las encuestas permanentes que la ciudad tiene sobre los hogares, y están organizados en 3 autonomías. La autonomía económica, que tiene que ver con las cuestiones referidas a la participación de la mujer en el mercado laboral. La autonomía en la toma de decisiones, que tiene que ver con la participación justamente de la mujer en la vida política y social de la ciudad. Ahí van a encontrar indicadores que respecto a la cantidad de legisladoras, cantidad de funcionarias, etcétera, siempre comparado con la cantidad de legisladores y funcionarios hombres. Y una tercera autonomía, que es la autonomía en la toma de decisiones, que tiene que ver con las cuestiones referidas a las decisiones sobre el cuerpo, la integridad del cuerpo de las personas. Ahí en esa autonomía vamos a encontrar indicadores que tienen que ver con la asistencia a programas de salud reproductiva o de seguridad en espacio público.
Les decía que todo este sistema está disponible en la página web de la dirección, está hecho en un formato de datos abiertos, por lo cual cualquier información puede ser obtenida y bajada a un formato de cuadro de datos para ser trabajado. Tiene algunas series que son, todos los datos que provienen de fuente censal tienen series que arrancan en el siglo XIX, con lo cual uno puede tener perspectiva histórica de la evolución demográfica de estas situaciones entre hombres y mujeres. Y también les quería comentar algunas cuestiones puntuales respecto a la participación de la dirección en la agenda de género de la ciudad. Por ejemplo, desde el año 2017 modificamos la forma de preguntar en las encuestas hogares. En lugar de la pregunta tradicional sexo, varón-mujer, preguntamos sexo al nacer, varón-mujer, y después preguntamos identidad sexual. Esta modalidad va a permitir en el tiempo, porque digamos se hizo la primera medición en el año 2017, va a permitir tener en el tiempo una serie estadística respecto a esta situación que hoy digamos no está medida en ningún lugar. Bueno, eso es todo. Les quería agradecer la atención y bueno, cualquier tipo de inquietud o pregunta estoy para responderla si puedo. Gracias. Bueno, queremos agradecer y también queremos realzar el trabajo que se está haciendo de estadísticas y de datos abiertos, que esto está dentro de lo que se considera una ciudad inteligente, para que todos los ciudadanos podamos tener acceso a la información y también procesarla y así tener nuestras propuestas. Realmente es un paso muy importante y significativo. Muchas veces cuando queremos trabajar con datos no tenemos datos donde trabajarlo y la ciudad realmente ha hecho un trabajo bastante importante. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, es un tema muy específico. Bueno, pasamos entonces. Gracias. Le agradecemos al licenciado Donati y ahora pasaremos a la diputada nacional por Evolución, Carla Carrizo. Carla Carrizo es politóloga. A ver si son todas estas cosas. Investigadora visitante de la Universidad de Florencia. Alguna vez fui. Profesora de la Universidad de Ditela y la UCA. Sí. Integrantes de la Junta Directiva de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA también. Y profesora de Sociología Política y Teoría Política en la UBA. Bueno, todo eso, no sé qué hago yo acá, después con todos los antecedentes, le damos la palabra a la diputada. Bueno, la verdad, enorme agradecimiento, siempre son estos espacios para pensar, así que voy a ser siempre más tiempo profesora que diputada, voy a volver en algún momento a los claustros, así que estos son espacios que me estimulan y de alguna manera me acercan a la identidad que tengo. Ha sido muy interesantes las exposiciones, Aleandra, y por supuesto también José, gracias Daniel por la invitación. Yo tenía ganas de compartir con ustedes tres puntos que me parecen interesantes. Los datos son muy fuertes. Los datos que presentó José tienen que ver mucho con los datos que vemos a nivel nacional. Fue muy inspirador lo que dijo Aleandra cuando dijo estamos atrasados, unos 20 años. Bueno, ella piensa que estamos atrasados, digamos, 15 años con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo en el 2030, y entonces nosotros tenemos que decir que estamos 20 años atrás en el siglo XXI, con lo cual no, tendríamos que ponerlos unos años más, digamos, ¿no? Estamos recién empezando a pensar el país, los problemas, una dinámica, es como que la velocidad del cambio acelera, digamos, y hace más grande esa serie temporal de distancia con respecto a cómo se piensa, cómo se construye equidad, que me parece es la palabra del siglo XXI en las democracias. Entonces yo decía mitos versus datos. La primera pregunta con respecto al tema de mujeres, de adolescentes, de niñas,
es si estamos en una sociedad patriarcal, porque siempre decimos, hay una sociedad patriarcal. Bueno, hay una sociedad patriarcal en términos culturales y en términos de quién tiene el poder, pero no en términos de estructura social, porque ¿qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen un poco lo que reflejaba José a nivel nacional. A nivel nacional somos un poquito más que a nivel de la ciudad, un poquito menos, estamos en el 52%, las mujeres somos mayoría, pero además en un proceso de 10 años, si uno ve lo que dicen los datos, justamente un dato del Centro de Investigaciones Económicas, nos dan datos sumamente interesantes para ver que la estructura social, en términos de quién lidera la familia, quién produce la sustentabilidad económica, amorosa, etcétera, quién lidera. Bueno, en estos 10 años tenemos un componente distinto, no solo que las mujeres somos mayoría. En los últimos 10 años, 2003-2016, el 57% de las mujeres, digamos, lideramos, somos hogares monoparentales y jefas de hogar, exactamente al revés. O sea, en un plazo de 10 años, antes exactamente en el 2003, el 57% era jefe de hogar, varón, el 43% mujeres. Ahora eso cambió, así que hay una estructura que en términos de estructura social no es patriarcal, es matriarcal. Solo que entonces tenemos un problema de decisión cultural y de control del poder y una gran base social donde la mujer lidera el poder social, pero no tiene el poder real para poder de alguna manera tener autonomía. Autonomía para ser jefa de hogar sin mendicidad, autonomía para evitar trabajar y cuidar, autonomía para que no haya tanta decisión, no solamente entre las mujeres, entre los varones y mujeres, sino entre las mujeres entre sí. Porque también el dato de Argentina es que hay una enorme redistribución de la riqueza entre las mujeres pobres y las mujeres de clase media y clase alta. Es decir, el tema de que de alguna manera la desigualdad estructural en términos de mujeres y varones en Argentina es inequitativa profundamente. Las mujeres de clase media somos un poco el cuadro que pintó también Aleandra. Somos las que tenemos promedio, las que vamos a la universidad, las que llegamos al sistema político, las que lideramos ONGs, las que de alguna manera estamos en la base de la pirámide ahí laboral formal, estamos todas dentro de la formalidad, estamos disputando conducción. Pero la mayoría de las mujeres en Argentina todavía están en la informalidad. Están de alguna manera teniendo un exceso de responsabilidad, de sustentabilidad colectiva con sus hogares, porque uno no solamente cuida hijos, cuida padres, cuida tíos. Entonces hay un exceso de cuidado en la base, un exceso, digamos, de redistribución de lo poco que tienen hacia las mujeres de clase media y alta. Entonces, acá me parecía interesante pensar, cuando hablamos, ¿no?, de sociedad patriarcal, bueno, socialmente no lo somos, hay una sociedad matriarcal. ¿Y cuál es la disputa de poder? Porque cuando hablamos de equidad y estas tensiones que generan el movimiento de mujeres, parece que quieren todo y quieren más y son insatisfechas, y no, hay una gran escisión, es casi como diríamos una especie de apartheid. Las mujeres damos todo, tenemos mucho trabajo socialmente, lideramos estructuras sociales, la familia, esa estructura de la que tanto se habla, aunque nos casemos menos y nos separemos más, lo cierto es que hacemos mucho y no controlamos el poder de todo lo que damos. Ese es el tema. Entonces hay una escisión entre una cultura patriarcal y una estructura social que realmente la mujer tiene mucho más poder social. Entonces, la segunda pregunta es, ¿el sistema político se anticipa? No, llega tarde. En Argentina llega tarde. Entonces, no es que este tema de la paridad que hizo tanto ruido, a mí me tocó protagonizarlo, y es interesante porque cuando se hizo la marcha Ni Una Menos, que nos dio mucho poder dentro del Congreso, fue una marcha que no estuvo liderada por políticas, estuvo liderada por periodistas, y eso fue espontaneidad, y fue nacionalizada en todas las provincias. Y las calles, de alguna manera, en Argentina, yo siempre digo, se aprendió primero una palabra difícil, femicidio. Se aprendió más fácil que feminismo, porque las mujeres se movilizaron por sí mismas, un poco pidiendo a las mujeres que estábamos en política que no había políticas para las mujeres de Argentina. Las mujeres ya tenemos mucho liderazgo social, pero nos falta liderazgo económico, político, cultural,
científico. Y eso es lo que incomoda la disputa de poder. Lo interesante de este momento histórico, Gerchunov, un economista al que sigo mucho, y no podemos decir que sea sensible, siempre ha dicho que lo que está ocurriendo con las mujeres en el mundo no ocurre en Argentina. Argentina llegamos tarde, aunque la paridad parezca un exceso. Es tan similar como la revolución industrial. Cambia, está cambiando. No es una tormenta, es un cambio climático. Es algo que vino para quedarse. Y eso está, de alguna manera, disputando, cuestionando el modo en que producimos, el modo en que enseñamos, el modo en que pensamos. Entonces, segunda cuestión. ¿Se trata de un cambio cultural? Sí, claro que se trata de un cambio cultural. Los varones tienen que aprender a no penalizar la autonomía femenina y las mujeres ya estamos cómodas con la ambición. Antes sentíamos culpa, ahora no tenemos miedo a la ambición de tener una carrera científica, a la ambición de tener una carrera política, a la ambición de tener una carrera artística. Antes las mujeres pensábamos que teníamos y estaba bien conformarnos no con currículum, ¿no?, sino con trayectorias, porque cada vez que teníamos que armar un currículum para competir en una carrera científica o en una empresa, necesitábamos llenar esos vacíos de cuidado. Y entonces hablábamos de trayectoria profesional, era como que nos decía un poco más y cubría esos baches competitivos. Hoy las nuevas generaciones están cómodas, sienten que no hay culpa para la ambición y entonces los varones, empresarios, científicos, políticos, tienen que aprender que las mujeres ya no quieren acompañar. Hay disputa de poder y hay tensión porque queremos liderar y está muy bien, lideramos ya en el poder social, en las familias, en todos los ámbitos privados lideramos en la parte media de la producción social, pero queremos conducir. Si tenemos una buena calificación en la fuerza de seguridad, queremos liderar. Si tenemos una buena nota y somos la mejor promedio, queremos estar en las primeras del CONICET, no queremos esperar. Entonces, ¿es un cambio cultural? ¿Empieza en las escuelas? Sí. La educación no está bien en Argentina. No está bien en ningún ciclo está bien. Pero peor es, y aquí quería decir, somos un país pobre, y la pobreza obviamente tiene datos, tiene rostro de mujer y las niñas la pasan peor. Si uno es pobre, es mujer y es niña, en ciencia política decimos se da un proceso de acumulación de clivajes. ¿Qué es clivaje? Algo que divide. Entonces, la pobreza genera pobreza cuando uno es niña y entonces por eso es importante que no solamente hay que hacer un cambio cultural, y se tiene que enseñar y se tiene que aprender, porque la equidad se aprende. Ahora, y como se aprende, se enseña. Necesitamos que el Estado intervenga, necesitamos la legalidad, necesitamos que las leyes intervengan, porque en democracia no hay por qué esperar si se sufre. Entonces, si solo es un cambio cultural, a veces a mí me enoja un poquito para los politólogos, creemos que los cambios culturales en democracia los produce la dirigencia, las leyes, porque en algunos sistemas donde gobiernan pocos, bueno, los cambios culturales son eternos, ¿no? Pero cuando la democracia nos pertenece a todos, no hay por qué esperar si hay marginalidad, si se sufre. Y ahí están las leyes, el Estado tiene que intervenir. Y no necesitamos solo mujeres en política, necesitamos equidad en todos los ambientes donde las mujeres pueden liderar. Porque entonces la pregunta es si las mujeres que llegan a la política defienden los intereses que hacen iguales a las mujeres entre sí. A veces sí y a veces no. Entonces también necesitamos que mujeres que llegan al sistema político no se representen a sí mismas, y ahí viene la palabra sororidad. Ariandra nombró tres palabras que me parecían interesantes. Y acá también mitos versus datos. ¿Cómo somos las mujeres? Por eso la equidad es distinto a la igualdad, y la igualdad tampoco es tan parecida a la sororidad, que son esas palabras que hoy se usan mucho, pero que a veces dicen mucho y explican poco. La equidad es mucho más, obviamente, es la palabra de las democracias del siglo XXI. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de equidad? Claro, somos diferentes, no somos iguales, los varones y las mujeres y los otros sexos que vengan, veremos cuáles.
La democracia lo bueno que tiene es que siempre es inédito. Miren, cuando en Argentina el pasado empieza, o el presente empieza a parecerse mucho al pasado, no es que alguien está conspirando, ¿no? Eso siempre dicen los políticos, Marx está conspirando y entonces el pasado vuelve en forma de comedia. No, es que los políticos argentinos no piensan inteligente ni creativamente el presente de Argentina. Tenemos que volver a pensarnos. Ahora, pensemos, equidad, igualdad, sororidad, no son sinónimos. Equidad es mucho más que igualdad. Por eso, la igualdad fue un poco el desafío de las democracias en el siglo XX. La equidad es mucho más profunda, más incisiva, porque quiere decir mismos derechos siendo totalmente diferentes. La potencia de la innovación cultural, económica, científica, no es la homogeneidad, es la diferencia, es la potencialidad de la diferencia. Por eso educamos mal, porque educamos para repetir, pero aprender es mucho más potente que educar. Necesitamos las dos cosas en los colegios. Necesitamos volver a recuperar el sentido de aprender a pensar, aprender a decir, la complejidad. Pero también necesitamos educar. En Argentina tenemos el máximo de segregación social en las escuelas públicas. Quiere decir que, y ahí tenemos que educar, el Estado tiene que educar ¿cómo? Tiene que integrar. En la escuela aprendemos a hablar, aprendemos una estética de la pluralidad y del respeto, porque la tolerancia es algo que se aprende, no es un acto de simpatía, es un acto de voluntad. Nos faltan esos contenidos, sí. Ahí, obviamente la ley tiene que... No podemos esperar. La escuela no es algo que ocurre. La escuela es algo que se crea. Máxima segregación social. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que una niña rica con una niña pobre se junten en un mismo ámbito es nula, menos 10. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es el distrito más rico y donde menos se ve eso, tendríamos que reubicar el 60% de los alumnos, ¿no? Tenemos que hacer como un giro total. Entonces, no es solo un cambio cultural y esperar a que maduremos. El Estado tiene que actuar, tiene que intervenir con eficiencia y con velocidad. Hay cosas que no pueden esperar. Entonces, hay cosas en las que el Estado tiene que actuar. La educación, intervenir. La escuela que queremos es ya, es primaria, es secundaria. La equidad, sí, todas las leyes que sean necesarias. Necesitamos mujeres que sean juezas, no que sean acompañantes en las secretarías de juzgados. Necesitamos mujeres científicas. El SIN, estamos debatiendo educación, el presupuesto universitario. Consejo Interuniversitario Nacional, está la élite de los decanos. Muy bien. 2 mujeres sobre 21. Pésimo. Las carreras científicas. Y hemos avanzado en el CONICET. Yo fui integrante de la carrera, fui investigadora en el CONICET, renuncié para poder, digamos, dedicarme a otras cosas. Y me indigné con la estructura, porque realmente, obviamente que la producción científica implica paper, bueno, la velocidad de las mujeres es distinta, porque cuidamos, etcétera, pero está maternizada, y hay un contrapunto un poco con Aleandra, todas esas condiciones las tenemos las mujeres, somos distintas. Tenemos un enfoque de procesos, no de resultados, todas esas condiciones positivas, pero somos distintos con los varones. Tenemos sintomatologías cardiovasculares distintas, estamos descubriendo ahora que la medicina estudia cómo reacciona el cuerpo de la mujer. Pero hay cosas que tenemos en común con los varones y esas condiciones positivas a veces ocurren en contextos, el contexto incide. En contextos de escasez, entonces algunas de esas virtudes que les llamamos sororidad, esas cosas positivas que tenemos en común las mujeres, empatía, la idea del cuidado, la idea de bueno, el contexto incide. Y hay cosas en las que somos iguales. La condición humana. Las mujeres podemos hacer la guerra, las mujeres también podemos ser malas. Hay que asumir esa condición humana, porque si no estamos un poco idealizando. Había una gran teórica inglesa, vio que los ingleses y los nórdicos no mienten, nos dicen las cosas como son, digamos, y eso está muy bueno. Y decían, lo peor que podemos tener las mujeres en este movimiento tan potente es una mirada naif de nosotras mismas. Somos distintos, pero tenemos la misma condición humana. Las mujeres podemos hacer la guerra, las mujeres podemos ser violentas, las mujeres podemos cuidar mal. Si asumimos lo que somos, podemos mejorar. Entonces, ¿qué es la autonomía de la mujer? ¿Cuál es el clima de época? ¿Qué tenemos? ¿De qué trata esa sororidad? No de que las mujeres impongan poder sobre los varones, ni que las mujeres impongan poder sobre las mujeres. Que las mujeres puedan, cada una, tener poder sobre sí mismas. Queremos, y eso es el desafío, no imponer, construir autonomía. Las leyes importan, sí. Nosotros, desde el Congreso, luchamos la paridad.
fue como la tormenta perfecta, fue una gran disputa de poder. El número importa, sí. Miren, nos decían, bueno, pero hay muchas mujeres que son bárbaras, que no llegan por la ley, ¿no? Y nos nombraban las clásicas, ¿no? Lilita, no sé, Margarita, ¿no? Bueno, si las podemos nombrar es porque faltan, no porque sobran. El día que mujeres incompetentes llegan a lugares relevantes, habrá equidad. Hay muchos hombres que son incompetentes y están en lugares claves. ¿Qué ocurre? Ese es el desafío. La normalidad de la igualdad. Hoy es una disputa de poder. Miren, también otro mito muy interesante. Entonces, todo eso que dijo Aliandra es divino y es real. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes, pero los contextos inciden. Las mujeres somos terribles con nosotras mismas cuando hay escasez. Si los recursos por los que competimos son escasos, y luchamos, pero no, digamos, no con una coordinación competitiva, con una coordinación disruptiva. Entonces, necesitamos tener los mismos recursos para competir, para que la ambición y la coordinación sean sororidad y no pelea, disrupción, parálisis. Nos pasa. Entonces, la competencia tiene que generar una coordinación positiva. Y entonces tenemos que tener las reglas. Tiene que sobrar lugares, no pueden faltar. Típico, en una gran empresa hay un cargo, 10 varones, una mujer. Pero hay 15 postulantes. Se matan las 15 porque todas sienten que tienen el derecho, porque tienen la capacidad. Tienen que ser los 10 lugares disponibles. Y misma capacidad, misma competitividad. Pasa en la política, pasa en la ciencia, pasa en el arte, pasa en las universidades, pasa en los juzgados. Queremos, esa es igualdad, mismas condiciones para competir, ni un cargo menos, ni un cargo más. Pero no humanizarnos excesivamente, tenemos cosas que aprender, tenemos cosas que regular. Finalmente, en el Congreso, la agenda que tenemos, la agenda que estamos un poquito defendiendo, bueno, la política le tiene que servir al resto, pensar de otro modo. Estamos hablando de licencias en el Congreso y está muy bien. Ahí tenemos que, de alguna manera, también quitarle la maternización a la mujer, porque cuando hablamos de licencias resulta que los padres tienen 2 y decimos que el cuidado es naturalmente maternal. No, a cuidar se aprende. Hablamos de responsabilidad compartida, padre, madre. Bueno, necesitamos modalidades masculinas distintas. No tenemos que pensar que las licencias es para que la madre tenga más tiempo para cuidar. Las licencias es juntos podemos hacerlo mejor, varón, mujer. El vínculo de los niños con la paternidad es sumamente importante. Así que nosotros también tenemos que cambiar, mirar de otro modo. No es que, no, y eso se decía siempre, las 10 frases típicas de la Argentina, madre hay una sola, bueno, qué fuerte. Esta cosa del cuidado, no, bueno, qué bueno que cuiden los hombres. Es decir, empezar a cambiar el modo en que hablamos, porque la palabra es el primer recurso de poder. Entonces, licencia sí, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Estamos con un convenio de contratos laborales del siglo XIX. ¿Queremos que las mujeres sean líderes? Sí. Miren, quiere que unas cosas, lo que decía Leandra es verdad. Las mujeres llenamos las universidades y estudiamos y estudiamos y estudiamos. ¿Saben qué? Las mujeres lideramos las patentes. Ese lugar burocrático que nadie va, las patentes. Patentizamos qué cosa, ideas. Tenemos ideas, nos sobran ideas, no tenemos plata. Necesitamos poder vincular un emprendedurismo de equidad. La plata, los fondos, no es solamente verde, somos creativas, tenemos ideas, nos faltan recursos. Si los economistas, si los empresarios, si los políticos empiezan a ver ese poder de innovación, ahí está concentrado el esfuerzo y nos dan las herramientas. Obviamente que la economía de Argentina es distinta. Tenemos que ir hacia otro modo de convenio, digamos, laboral en la Argentina. Estamos pensando para las grandes empresas de la industria, ¿no? De la revolución industrial. Las unidades comerciales de innovación son distintas hoy. Poco, potente. La mayoría de las pequeñas micropymes y pymes no pueden tener la misma legislación que las grandes. No la van a cumplir. Esa estructura de licencia y de cuidado va a excluir a las mujeres. No es así. Tenemos que pensar por tamaño, velocidad, innovación. Así que no es solamente licencia, son nuevos incentivos para producir mejor. Esas son algunas de las leyes que estamos y obviamente también mutuales y cooperativas, mujeres, equidad, representación en la Corte. Necesitamos que se piense desde una visión distinta. Hoy debatimos impuesto a las ganancias.
ustedes, no quiero animarme a hablar de acá, porque ustedes son todos economistas y entonces temo equivocarme, pero hay una Argentina asimétrica. Miren, pensábamos, impuesto a las ganancias. La primera ley que libera al Poder Judicial, jueces, magistrados, empleados, fue de 1973, diciembre. No sé por qué se quitó ese deber, ¿no? 34 años, 2 más 32, o sea, 36 años, todavía no podemos tener un sentido de equidad tributario los argentinos. No hay ciudadanía fiscal. Necesitamos plantear equidad, ciudadanía fiscal. Eso es, el concepto es equidad fiscal, equidad de género, equidad. Si aprendemos eso, tal vez podamos achicar la brecha que nos distancia de los países y en lugar de 30, 40 años, podrían ser esos 15 con los que sueña Leandra. Gracias. ¿Alguna pregunta? No se animan, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es una excelente pregunta. Bueno, ahora estamos tratando el tema de la equidad salarial. La brecha es un gran debate, como lo dijo Leandra. Ahí no es solamente el tema de ganar lo mismo por el mismo salario. Eso se da en, obviamente, los servicios básicos, o sea, todo lo que es servicio, educación, seguridad, salud. Los convenios no discriminan entre sexos. Pero es curioso que en las empresas más modernas, software, por ejemplo, es donde más asimétrica es la brecha de mismo esfuerzo, mismo trabajo, distinto salario. Es decir, lo que estamos descubriendo es que las empresas por ahí de mayor innovación son las más conservadoras en cuanto a la equidad. Así que ahí la idea es pensar la brecha para reducirla por sector. No se puede hacer una ley general, sino que tenés que pensar en qué sectores tenés que crear qué cosa, incentivos selectivos. Por eso nosotros pensamos un poco en el modelo chileno, que es un poco lo que defiende ONU Mujeres, que son los sellos de calidad con incentivos. Y también por unidad empresarial, porque no es lo mismo una micropyme, una pyme. Hay algunas cosas que pueden ser un poquito conservadoras, pero que ayudan también. Necesitamos que los inversores vean el potencial ese. Pero digamos, en brecha salarial se trata de avanzar por sector y de tener una estructura de incentivos con premios. ¿Para qué? Porque digamos, nadie se esfuerza si no hay un incentivo, si no es un voluntariado, es una expresión de deseo. La discusión que estamos teniendo es que toda esta gama de incentivos, que le llamamos sellos de calidad en términos de equidad, que es el modelo de ONU Mujeres, sin incentivos económicos, que sea, por ejemplo, premios impositivos a las empresas que cumplen, etcétera, va a ser difícil la adhesión, digamos, y va a ser más una expresión de deseo. Así que estamos trabajando en programas que vayan achicando la desigualdad entre varones y mujeres con respecto a sectores, sobre todo muy modernos, pero con una estructura de incentivos fiscales, por ejemplo, a las empresas que cumplan, porque son pequeñas, tienen velocidad, tienen capital, pueden hacerlo. Así que estamos negociando un poquito eso. Eso es en cuanto a lo que es la equidad o la brecha. Después estamos con todo el tema del debate de licencia. Nosotros tenemos proyectos también, que es lo que se llama economía del cuidado. Cómo poder pagar, compensar el tema de, bueno, los días, equiparar. Entonces ahí tenemos toda la gama. El tema de adopción es un tema que también tenemos que modernizarnos. Hay una visión excesivamente biologicista de la construcción filial en la Argentina. Estamos antiguos, tenemos que tener velocidad. El tema de que los hombres tienen 2 días, no puede ser, 2 días, es nada. Bueno, necesitamos tener un punto de equilibrio, también por violencia de género y también por digamos, el tema de la fertilidad asistida, es decir, tratar de tener un punto de equilibrio para que eso no genere una parálisis y al contrario, que nadie emplee. Necesitamos tener una estructura de incentivos para que el tema de la licencia no sea rechazado o cumplido solo en las grandes industrias, en la telecom, y el resto, violación. Necesitamos que cuando se trate este tema y que ingrese, sea elegido y pueda ser llevado, digamos, con una política, digamos, de cumplimiento. Así que en eso. Pero después tenemos toda una línea de
de leyes a más, digamos, ¿no? Que es, estamos trabajando con medidas de discriminación positiva en la justicia, en el Consejo de la Magistratura, en la Corte, en la administración pública, en las empresas. Este es un modelo alemán. Cuando lo dijimos en Argentina parecía que éramos excéntricos, y no, hasta que dijimos que no, viene de Alemania, entonces se quedaron como más tranquilos. Pero en todas lo que son las conducciones de las empresas, donde el Estado tiene acciones, ahí se exige también paridad, porque estamos hablando de, uno no puede exigir eso en el mundo privado, pero sí en el ámbito público. En el ámbito público podemos exigir lo que tenemos en el Congreso, ¿por qué no en las empresas? ¿Por qué no en la administración pública? Es decir, no en la parte electiva, es decir, la presidencia de ministerios, eso es una cosa variable, pero en la carrera administrativa, no. En donde el Estado produce y tiene acciones, no. Es decir, poder unificar. Y estamos pensando y trabajando muy bien en todo lo que son carreras científicas en la Argentina y en las universidades. Ahí hay mucha potencia. Las carreras en el CONICET simplemente hay un incentivo cuando hay maternidad, pero no tiene que ser eso. Tiene que haber incentivos. Miren, el 52% de las investigadoras en Argentina son mayoría, somos también en la base. Pero en la carrera del CONICET menos de un tercio llega a investigador principal, que es el máximo galardón. Es decir, que pasa lo que pasa en el resto. No es falta de capacidad, es incentivo y además es equilibrio. Es decir, tenemos que tener un grupo, digamos, misma condición, tiene que tener la misma, digamos, no es que los investigadores varones son mejores. Bueno, no tienen que ser solo varones. Así que con todo ese sistema, digamos, de incentivos, creemos que hay que hacerlo por ley. Esa es la estrategia, discriminación positiva, cuando hay casos de discriminación estructural. No es lo mismo, esto no es coyuntura, es como son los instrumentos que usa Europa y que usa, sobre todo empezaron en Estados Unidos, discriminación positiva. Hoy en Estados Unidos, cuando se presenta un estudiante de la comunidad afroamericana y un blanco y tienen el mismo promedio, porque en Estados Unidos la mayoría, ahora hay más universidades privadas, pero la mayoría es pública, al contrario, ahora hay un poco más públicas, antes la lógica era privada. Para aplicar y tener una beca, gana, al mismo promedio se la dan al afroamericano. ¿Pero por qué? Porque la discriminación no es coyuntural, sino es estructural. Hay 3 desigualdades estructurales en el mundo: género, educación, raza. Cuando uno es una mujer y tiene además un promedio educativo y tiene además un color étnico, entonces tiene 3 desigualdades estructurales, es como mucho. Entonces necesitamos una ley que equipare, no tiene que vivirse como privilegio. Eso. ¿Crees que la brecha de ingresos genera un problema cultural también? Sí, yo creo que sí. Hoy debatíamos eso. Que la mujer queda más estancada en tareas de otro siglo, digamos. Sí, y es un poco lo que decían acá, también lo decía Leandra, digamos, en Argentina no solamente hay brecha salarial en la clase media, que es el trabajo formal. Las brechas ahí son, digamos, bueno, a Leandra me impactaba porque ella decía que la media argentina era superior. Pero cuando uno ve los extremos más pobres y más ricos, ¿no? El decil más pobre de Argentina, el 80% es mujer. El decil más rico de la Argentina, el 80% es hombre. Es decir, los hombres son más ricos y las mujeres son pobres más pobres. Esa es ¿no? Y entonces ahí hay algo que también el Estado tiene que hacer. Yo creo que hoy debatíamos un poco con el tema de la elaboración del presupuesto. En Argentina tenemos una visión del Estado que es, digamos, inversión o gasto. Pero no tenemos una cultura, digamos, de la ciudadanía fiscal impositiva con respecto a los ingresos. Importa tanto la estructura equitativa en los ingresos como el gasto, porque si no la inversión se vive como gasto. Digamos, si hay una simetría en la equidad, bueno, entonces debatíamos justamente el tema de los impuestos a las ganancias, son 9.000 millones lo que se nos van con los jueces, pero digamos hay toda una cultura, digamos, que me parece que tiene que haber un consenso básico. La estructura de ingresos tiene que ser básicamente equitativa y tiene que tener perspectiva de género. Entonces ahí sí tenemos que también tener incentivos. Ahora hay una discusión, ¿no es cierto? Porque a las empresas aparentemente se les va a cobrar impuesto a las ganancias sin índice de inflación. Bueno, va a ser un poco arbitrario. ¿Qué pasa con las mujeres que son empresarias, sobreviven todo? ¿Las va a matar la inflación? Está mal.
es tan mal. Entonces hacía la cuenta, ¿cuántas microempresas lideradas por mujeres podemos traer con los 9.000 millones que se quedan los jueces y todos los empleados judiciales? 180 en un año. Es muchísimo. Equidad en los ingresos es la idea de ciudadanía fiscal. Nos falta esa visión y obviamente creo que... Bueno, otro punto que es importante, acá dijo Aleandra y es verdad, todo el tema de agroindustria. Empezamos a ver agroindustria en Argentina y veíamos que justamente las organizaciones más, diríamos, de clase media o novedosas con Inagro, es donde menos mujeres tenían en la estructura del consejo directivo, tenía más la sociedad rural. ¡Horror! Es decir, entonces, también eso es un cambio en el modo en que se representan, en el modo en que inciden en el debate presupuestario de las mujeres, claramente. Si no tienen voz, se reproduce una mirada que, como decimos, tiene mucho poder cultural, pero cada vez tiene menos poder real. Ahora, el resultado de las mujeres, sobre todo en las clases más pobres, son expulsadas del sistema por el hecho de la maternidad temprana, que pierden educación, no son reinsertadas, terminan trabajando, es decir, estamos hablando de de un nuevo paradigma de que la mujer se integre en el mundo comercial, pero estamos castigando a nuestras clases más pobres, haciéndolas abandonar el sistema. Bueno, ¿qué es lo que ahí se puede llegar a hacer? Sí, acá dijimos cuidar. Los adultos en Argentina no cuidamos la infancia y la adolescencia. Miren, lo trabajamos con UNICEF, darle la buena noticia de que si todo va bien vamos a designar al defensor del niño. Parecía que iba a ser un cuento sin final feliz después de 12 años y lo logramos. Hemos hecho los mecanismos para que sea un procedimiento transparente. También contarle que es un orgullo. Es una comisión que por ahí nadie mucho habla porque no designa jueces, no reparten mucha plata, pero tenemos 68 inscriptos. Quiere decir que la idea es que quienes cuidan niños tienen que rendir examen en Argentina, no es cualquiera. Y el Congreso puede hacer designaciones confiables, con idoneidad, con credibilidad. Los adolescentes es el gran tema de la Argentina, lo tiene UNICEF. Los adolescentes es el hijo del medio, no lo vemos. De la juventud tiene su secretaría, la infancia siempre se protege, se ve. Los adolescentes miden el país, cómo es el país. La mitad deja el secundario, elige dejarlo y es pobre. Y elige dejarlo porque no les sirve, no los cuidamos. Miren, en Argentina mueren 10 adolescentes por día. Más muertes de adolescentes que femicidios en Argentina. Y 6 son muertes evitables. Es terrible la orfandad y el abandono que tenemos los adultos con los adolescentes. Obviamente educación sexual, hay que debatirla. A mí no me molesta todo lo que me critiquen. Uno no se defiende a sí mismo, pero los adultos hoy tenemos responsabilidades, los tienen los docentes, los tienen los padres, los tiene el Estado. No es como antes. Entonces, no es que los hijos, los adultos, los adolescentes no los vemos, somos responsables. Entonces, ahí hay una orfandad tremenda. Y uno no elige ser, digamos, el tema de la maternidad electiva, digamos, ningún adolescente puede elegir cuando no le enseñan las herramientas para elegir. Entonces me parece que hay un abandono terrible ahí y cuidarlos es darles los instrumentos para eso. En Argentina tenemos una ley del 2002 que no se cumple. No es que no está la ley, es un Estado ciego. Necesitamos devolverle el Estado a los ciudadanos, pero que llegue bien, no ciego. Y entonces me parece que ahí nos interpelan. Los niños y los adolescentes en Argentina, en el Estado que tenemos, interpela la ciudadanía. Ellos no votan, nosotros sí. Bueno, el honorable ciudadano tiene que exigirle también a la dirigencia política que la infancia y la adolescencia sean políticas de Estado. No es un acto de caridad el desarrollo. Es una decisión política. Así que no conformarnos, yo creo que hay que ver, digamos, como creemos que cuando son adultos, ¿no? Pero están ahí y van a definir el país. Así que me parece que eso, exigirle todo el presupuesto y obviamente al Consejo Federal Educativo de la Argentina, las provincias y el federalismo no da derecho a violar derechos. Tiene que llegar la política nacional a todas las escuelas. Así que los gobernadores tienen que ser también muy auditados y cuando necesitemos muy criticados.
¿Alguna pregunta? La tocan. A los curas pedófilos, al corrupto del Papa. Nadie habla nada, todos nos callamos. Sí, ¿Por qué la religión no entra si somos todos seres humanos con distintos pensamientos religiosos y respetables? Pero un obispo cobra 200 y pico mil pesos cuando 4 chicos pueden comer a la boca que se están muriendo de hambre. ¿Cómo es el tema? Bueno, también salió eso en el debate. Por suerte en la Argentina todo el mundo está hablando de todo. Y eso está bueno. Eso está bueno. Tiene que ver con la Argentina sin privilegios. Y yo creo que también eso fue bueno para el episcopado. Creo que están reconociendo, digamos, que quieren cambiar el modelo de financiamiento. Porque el punto son los excesos de la Argentina. Argentina es un país de excesos. Y entonces el tema del exceso de los jueces, ¿cómo puede ser que no ganen ganancia? No paguen ganancias, deben hacerlo, tienen que hacerlo. Viola el artículo 16 desde donde se mire. No queremos una Argentina de privilegios, ni para los jueces, ni para los políticos, ni para los credos. Esa es la idea, equidad, equidad. Y es interesante porque, bueno, no es que no había... Nosotros tenemos el artículo 2 en la Constitución que dice que hay que sostener el culto católico y siempre se lo sostuvo. Estas leyes que le dan sueldos equivalentes a los de un juez, tienen pasajes, digamos, tenemos becas a todos los seminaristas, no está bien. Eso es de 5 decretos de la última dictadura, es decir, que antes hubo sostenimiento y no hubo conflicto. Antes pagábamos el sostenimiento, que en general son transferencias por todas las ONG, que hay cosas muy positivas. Y digamos, sí hay digamos, con la Iglesia Católica y con el resto de los cultos. O sea, el Estado argentino financia, en el sentido de transferencias, todo lo que es la representación social de todos los cultos. Pero el tema de pagar a obispos, este tema son privilegios, y los privilegios no están bien, no están bien. En ninguna democracia están bien. Entonces me parece a mí interesante esto, también el tema de las ONG, hoy estuvimos trabajando en eso también. Necesitamos que las transferencias sean equitativas, no que haya ONG que tengan todos y ONG que no tengan nada. Hoy trabajamos justamente en parámetros de transparencia y equidad. Hay mucha plata que se transfiere y no se controla. Así que, bueno, vamos a ver qué mandan. Ahí algunos diputados decían no bajaron nada, pero bueno, a otros hay modelos de financiamiento y el hecho que lo hayan podido reconocer ya es un avance para comenzar un diálogo para evitar controlar los privilegios. Así que vamos, me parece un poco mejor que antes con eso. Entonces, ¿cómo hacer desde el Congreso para que esto pueda minorar lo que se viene, la pobreza, más que la pobreza, cuando uno habla de pobreza, eso, yo lo que hay que terminar es con la marginalidad. Entonces pregunto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con todas estas políticas que se habla a nivel mundial, con el capital financiero, donde generalmente no hay mujeres, hay hombres? Porque el tema, lo determinante en última instancia, es lo económico. Las leyes vienen para minorar un poco la desigualdad o, si querés, la falta de equidad. Pero el tema más grave es el tema económico, el tema del poder del dinero, el capital financiero internacional que se cambió al capital productivo. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Si no, yo siento como que todo es paliativo, todo es como poner parches y no hay un cambio, por lo menos estructural, de la economía a nivel mundial. Porque hablamos de todo, por eso a lo mejor lo tuyo es más la coyuntura de este país, pero lo que habló antes Alejandra, yo creo que algo tiene que haber. Cómo se está peleando por, qué sé yo, por la tecnología, cómo nosotros estamos peleando por sacar petróleo y dentro de 5 años va a haber autos eléctricos. Entonces yo creo que la discusión es ver qué se hace con la organización productiva del país. Sí, yo coincido. Obviamente en el presupuesto ahora hay mucho, digamos, de blindaje social. Digamos, han aumentado todos esos programas y lo cierto es que son necesarios en un punto, digamos, pero lo que pasa es que eso no es desarrollo, eso es garantizar supervivencia y evitar el conflicto social, porque bueno, la democracia funciona así.
A mí lo que me parece que eso, por eso decía, una cosa es la contención del conflicto y el blindaje social de la pobreza estructural. Y otra cosa es el desarrollo, y tenemos que pensar desarrollo. A veces la Argentina es como estamos en un presente permanente, ¿no? Tenemos como ciclos de entusiasmo y volvemos a sentir que estamos en el peor de los mundos. También decir algunas cosas importantes. No estamos siempre en el mismo lugar. Yo sé que 34 años en términos de la vida de una persona es todo, porque es una generación. Pero 34 años en términos históricos no es nada. En 34 años logramos varias cosas. Yo los otros días un poco hacía un contrapunto con Caputo. Bueno, 70 años no se pensó la Argentina en términos de innovación productiva, es verdad, en términos de equilibrio fiscal, es verdad, en términos de desarrollo económico, es verdad. No fuimos finalmente la pobreza de Canadá ni fuimos la promesa de Australia, pero no estamos en el mismo lugar. En esos 70 años hubo mucha violencia política en la Argentina y nosotros, a partir del 83, logramos algunas cosas. Esos son logros colectivos de argentinos. Logramos gobiernos sucesivos, no discutir la regla de la democracia. No lo habíamos logrado en 163 años. Bueno, son logros. No estamos en el mismo lugar. Pareciera que sí, pero no. Bueno, tal vez hemos aprendido algunas cosas que nos hacen en común. Y hay un aprendizaje de la ciudadanía increíble. Para mí, obviamente, la ciudadanía siempre está 3, 4 pasos adelante de la dirigencia. La dirigencia no tiene la velocidad de la ciudadanía. Pero no estamos, el comportamiento electoral no está en el mismo lugar. Sí me parece que la dirigencia está mucho en la coyuntura, el costo de los acuerdos, a veces eso genera impotencia colectiva, pero bueno, me parece que primero no estamos en el mismo lugar. Por supuesto que económicamente no tenemos la confianza del desarrollo y nuestros pares están mejor, pero tampoco somos un país fácil. Miren, a veces cuando se compara con Uruguay y con Chile, bueno, es fácil, no es por no desprestigiar, pero bueno, las democracias federales son las más difíciles de gobernar. Hay muy pocas en el mundo y son muchas víctimas, pero Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemania, la India, Rusia, Australia, ahí somos países más comparables. Tenemos que aprender de cómo lo hizo Canadá, de cómo lo hizo Australia, de cómo hizo Alemania, de cómo hace Estados Unidos y cómo hace Brasil. Digamos que son las democracias federales. No es fácil la coordinación. Entonces ahora me parece que a medida que hay una ciudadanía exigente, me parece que se empiezan a pensar a veces en la emergencia, obviamente los grandes temas. Ahora sabemos que no podemos seguir produciendo pobreza. No hay legitimidad para los actores que así lo ven. Y esto me parece un aprendizaje colectivo. Pero bueno, tenemos que tener visión e inteligencia para pensar una economía que produzca riqueza, porque si no, no va a haber para distribuir. Y no podemos tener una sociedad donde el control del equilibrio fiscal implique pobreza estructural. No más pobreza estructural, eso conspira contra las buenas prácticas de la libertad. Así que todos sabemos eso. Creo que esa es la agenda pendiente en la Argentina. Necesitamos una visión de país que nos lleve al desarrollo. No es supervivencia, es crecimiento. Bueno, esperemos que no sea solo en la parte verde, pero sí, en las demás áreas también. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la diputada y queremos agradecer a los 3 expositores. Creo que hubo un derroche de inteligencia y tenemos que aprender a ahorrarla un poquito para llevarla un poco al país que lo necesita. Gracias por participar. Y los invito a formar parte de las comisiones del Consejo Profesional y agradecer al presidente de la comisión, el doctor Carlos de Grossi, y de la subcomisión de comunas, a la señora Mirta Goboni, y también quiero agradecer a tus asistentes que han logrado este encuentro, Lidia Leal y Anabela Montes. Muy bien, para eso. Muchas gracias. Ahora nos sacamos fotos o nos vamos ya sí. A tomar un café. Bueno, Daniel, muchas gracias. Me encantaron los datos. Pero está perfecto. Pero la verdad, pero todo bárbaro, Aleatra, todo. Excelente. Y los datos me llevo el machete, se los robé. Bueno, buenísimo. Un gusto enorme. Trabajo mucho con los datos de la ciudad. Bueno, buenísimo.
fácil.